Padre, gracias por este día que nos das. Te damos gracias que eres tú un Dios bueno, misericordioso y que tienes planes grandes para nosotros. Y eso lo mostraste en la historia cuando enviaste a Jesús y murió en la cruz por nosotros y llevó los pecados de todo el mundo. Pero lo más maravilloso es que resucitó al tercer día. Y gracias a su resurrección, hoy tenemos victoria los que estamos aquí. Y pedimos, Padre, que nos hables, que llenes hoy día nuestros corazones y nuestra mente de ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Cuando recuerdo la Semana Santa en mi pequeñez, no sé si tú lo recuerdas igual que yo, pero cuando recuerdo la Semana Santa, recuerdo que había muchas cosas. En primer lugar, cuando prendía la radio, todo programa, toda emisora, solo pasaba música clásica y música religiosa. También recuerdo que esa semana tenía que comer pescado. Y sería bueno si era ceviche, pero no era ceviche, era otro pescado que a mí no me gustaba mucho la forma como lo preparaba. Ojalá que mi mamá no esté mirando el video. Era una semana de muchas tradiciones, muchas prohibiciones y también donde veías a la gente yendo a las iglesias. Recuerdo que mi mamá me decía, vamos a las 7 iglesias. Odiaba eso. Detestaba cuando me llevaba a pasear por las 7 iglesias, pero luego recordaba que terminando ese recorrido iba a comer un dulce especial que se hacía ahí, y entonces me olvidaba y bueno, lo acompañaba. Lo curioso era que cuando entramos a una de las iglesias, no recuerdo cuál, había muchas mujeres que rodeaban algo y lo tocaban. Y cuando me di cuenta era una estatua y era la estatua de Jesús. Y ahí estaban tocando la estatua muchas mujeres teniendo un momento de querer realmente sentir a Dios. Cuando recuerdo yo la Semana Santa, la recuerdo como una semana de prohibiciones, una semana de privaciones y aún una semana donde te decían cosas que no debías hacer, por lo menos por esa semana. Así que esa semana no hablabas malas palabras. Por lo menos los hijos, la gran mayoría, no hablaban malas palabras esa semana, por lo menos, ¿no? Así que cuando recuerdo la Semana Santa, la recuerdo así, como un momento de religiosidad, como un momento de prohibiciones, como un momento de privaciones. Y yo creo que mucha gente cuando piensa en Dios, piensa en un Dios que busca darnos cantidad de reglas religiosas, cantidad de tradiciones religiosas que tenemos que cumplir para agradarlo. Y muchos inclusive que no creen en Dios, creen que Dios nos está prohibiendo cosas y nos está privando realmente de la vida. Cuando la Biblia enseña todo lo contrario, totalmente contrario a lo que la gente cree. Y la cantidad de personas hoy que están buscando un encuentro religioso. Inclusive gente que comete locuras por esos pensamientos religiosos. El día de hoy 3 iglesias han sido atacadas. Ha habido 7 bombas y han muerto personas que estaban preparándose para celebrar la Pascua como nosotros. Por pensamientos religiosos. Y hay un sentido de religiosidad en el mundo. La Semana Santa es más que una fiesta religiosa. La Semana Santa es más que qué vas a comer o qué no vas a comer. La Semana Santa tiene que ver con Jesús que vino al mundo, murió en la cruz, pero sobre todo resucitó al tercer día y Él nos ofrece una vida nueva, una vida con propósito, una vida con sentido. La Semana Santa tiene que ver con una relación personal con un Dios que busca bendecirte, con un Dios que busca salvarte, con un Dios que busca guiarte. Esa es la buena noticia de la Semana Santa. La Semana Santa no tiene que ver con un yugo de religiosidad. La Semana Santa tiene que ver con un encuentro verdadero y real con Dios. Y Jesús
nos enseña acerca de ello y lo narra el Evangelio de Juan. Juan narra en su Evangelio cómo Jesús se encontró en la resurrección con personas que siguió transformando. Y hoy día vamos a ver esas historias fascinantes. Hay varios personajes que hoy día vamos a ver. Quizá alguno de ellos se parece a ti. Quizá alguno de ellos se parece a mí. Vamos a ver las historias que Juan lo dejó registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Vamos a leer hoy día algunos versículos. Vamos a empezar con los primeros versículos de Juan 20. Y dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, quiere decir amanecer del domingo, muy tempranito, cuando todavía estaba oscuro, y eso lo deja muy claro, María Magdalena fue al sepulcro. Esa palabra sepulcro tiene que ver con una cámara conmemorativa, una cámara funeraria construida donde se pone el cuerpo de algún ser que ha fallecido, que ha muerto. Así que María Magdalena estaba yendo hacia el sepulcro. Y sigue diciendo, María Magdalena fue al sepulcro y vio, o sea, ella es testigo ocular de algo, que habían quitado la piedra. Esa palabra piedra no es una roquita. Esa piedra significa algo grande, muy pesado, que necesita varias personas para poder ser movidas. Así que ella observa que algo está ocurriendo ahí en la entrada del sepulcro. Dice, vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Versículo 2. ¿Cómo reacciona ella cuando ve eso? Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, que tenía un cuidado especial, un afecto especial, y les dijo, María Magdalena, ¿qué les dijo? ¿Qué pasó con ella cuando ella encontró al sepulcro abierto? ¿Qué es lo que ella pensó? Ella dijo, hey, vengo aquí para celebrar con ustedes que Jesús ha resucitado. Y ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Qué es lo que ella está creyendo en ese momento? Que han robado el cuerpo de Cristo. Y no sabemos dónde lo han puesto. Hasta ese momento María Magdalena estaba pensando que Jesús había muerto. No entendía aún que Jesús había resucitado. Ahora la pregunta es, ¿quién es María Magdalena? Algunas personas inclusive han creado una canción de María Magdalena, hay una muy famosa, pensando en quién es María Magdalena. Algunos han dicho que María Magdalena es una mujer que vivía de manera mala, pecadora. Pero la Biblia, cuando narra acerca de María Magdalena, lo describe claramente en Lucas 8, versículo 1 y 2. Y dice lo siguiente: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, visitando los lugares donde había la gente, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Está hablando de buenas nuevas, no de reglas, no de tradiciones. Y lo acompañaban los 12, versículo 2, y también algunas mujeres que habían sido sanadas, ¿de qué? De espíritus malignos y enfermedades. Y ahí va a centrarse María Magdalena. María, la que llamaban Magdalena y de la que habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. Algunas Marías se ponen nerviosas. 7 demonios. Y era algo sumamente de tortura. Algunos nos reímos cuando leemos esto, pero quienes realmente han visto a una persona endemoniada es algo terrible. Una persona que está siendo torturada espiritualmente, porque abrió de alguna manera al mundo espiritual de maldad y permitió jugar con el mundo espiritual de maldad, y espíritus entraron a la vida de una persona que era María Magdalena. Así que ella estaba siendo torturada. Si no tengo el tiempo para mostrar todos los pasajes donde habla qué pasa con las personas que viven con un espíritu de maldad, pero específicamente son torturadas. Yo creo que una forma astuta el enemigo el día de hoy, más que poseer, que lo sigue haciendo, es engañarnos con pensamientos en nuestra mente. Y nos engaña haciéndonos creer que no tenemos valor. Y una de las cosas con la que yo he conversado con algunas mujeres, y algunas mujeres por alguna situación en su vida piensan que no tienen valor.
Algo ocurrió en sus vidas, algo pasó con ellas que piensan que realmente no vale. Y si en la vida son golpeadas de otra manera, se remarca ese pensamiento de que no tienen valor. Y cuando el enemigo logra hacerte creer eso, te neutraliza. Te neutraliza y no te permite realmente crecer en el valor que Dios te ha dado, en el valor especial que tú eres. Y es triste cuando alguna persona te dice, yo siento que no valgo, y se pone a llorar. Que realmente llevan un sufrimiento en su interior. Yo no sé qué ha ocurrido en tu vida, pero si hay cosas que han ocurrido en tu vida y te hacen creer que no tienes valor, que no eres especial, pues Jesús quiere decirte todo lo contrario. Jesús transformó la vida de María Magdalena, una mujer torturada, una mujer que vivía de una manera triste por esa situación espiritual en la que se encontraba, y fue convertida. Ahora la encontramos aquí siguiendo a Jesús. Ella estaba junto con los discípulos. Ella no estaba aparte. Ella estaba en un momento especial caminando junto con los discípulos. Jesús ya la había liberado y la había convertido en una seguidora de él, pero aún María Magdalena, habiendo descubierto a Jesús como su Señor y Salvador, todavía no estaba entendiendo en este momento que Jesús había resucitado. Mira lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 10 y versículo 11. Después de ese encuentro, dice lo siguiente: los discípulos regresaron a su casa, y está hablando de Pedro y Juan específicamente, que habían ido al sepulcro con el anuncio de María, pero María se quedó. María estaba de pie frente al sepulcro. ¿Y qué hacía? Afuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, y esa palabra llorar significa que estaba llorando de manera desconsolada. Ella había escuchado a Jesús. Ella había visto los milagros de Jesús. Ella había visto cosas maravillosas, pero en ese momento, ¿cómo ella se encontraba? Desconsolada, llorando. Y dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. María Magdalena realmente amaba a Jesús. Pero en medio de eso ella tenía un profundo dolor, porque ella pensaba, se han llevado el cuerpo de Jesús y ni siquiera tengo el cuerpo de Jesús para honrarlo. Y aún le faltaba, sí, mostraba que aún le faltaba a ella avanzar en su caminar con Dios. Pedro y Juan también lo mismo, les faltaba en lo que Dios quería transformar en la vida de hombres, en la vida de ellos. Los hombres regresaron a la casa sin entender, y María Magdalena estaba fuera del sepulcro llorando. En lugar de estar celebrando, como hoy día hemos celebrado, hemos cantado, hemos dicho que Jesús ha resucitado, María Magdalena estaba llorando. Hay mujeres y hombres cristianos que les falta avanzar en su andar con Dios. Conocen de Dios, son discípulos de Jesús, pero les falta avanzar en su crecimiento espiritual. Mira lo que sigue narrando Juan, capítulo 20, versículo 14 al 16. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Imagínate ese momento, que María Magdalena está ahí llorando desconsolada, no está a Jesús, se han llevado, muchas cosas pasan por su mente, y en ese momento ella dice, vio a Jesús de pie, pero luego sigue diciendo Juan, aunque no sabía que era Él. Aunque no sabía que era Él. Y mira lo que Jesús le dice. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? Jesús no la reprende. Nosotros reprenderíamos, ¿no? Cuando vemos a un cristiano que no está creciendo, lo reprendemos. Pero mira Jesús cómo va y se acerca a ella. Con qué compasión, con qué gracia se acerca hacia ella. Y le dice, ¿por qué lloras, mujer? Y luego le dice, ¿a quién buscas? ¿A quién estás buscando? ¿A quién quieres localizar? ¿A quién quieres encontrar? Y ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, ella no pensaba en ese momento, es Jesús, no se da cuenta, sino piensa que es otra persona. Y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Le está hablando al mismo Jesús. Y le está diciendo al mismo Jesús en ese momento, dime dónde está el cuerpo, dónde lo has puesto y yo iré por él. No se está dando cuenta
de lo que está pasando en ese momento. Está frente a Jesús resucitado. Seguía sin entender verdades espirituales grandes. Versículo 16. María le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní. Solo le dijo su nombre, María. María. Y en ese momento María reacciona y se da cuenta frente a quién está, frente a Jesús resucitado, frente a su maestro, un término que significa un reconocimiento, un rabino como su maestro. Finalmente María Magdalena reconoce y se da cuenta que está frente a Jesús resucitado. Se da cuenta que Él ha cumplido su promesa y que ahora ella está diciendo, tú eres mi maestro, quien vas a guiar mi vida. Y reconoce que quiere que Él guíe completamente su vida. No ritos religiosos, sino el mismo Jesús quiere que guíe su vida. Juan 20, 18, ¿qué pasa después de ese encuentro? Que ya ella se da cuenta que está con Jesús. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, dice María Magdalena. He visto al Señor, exclamaba. Y les contaba lo que Él le había dicho. Ahora ella, que ya entendió, que comprendió que Jesús realmente resucitó, ella salió y empezó a anunciar del Jesús resucitado. Quizá tú eres un cristiano que crees en Dios, pero aún no hablas de Jesús a otros. Aún no presentas a Jesús a otros. Y esta es una oportunidad para acercarte a Jesús y aún avanzar más en tu caminar con Dios y compartir de tu fe como lo hizo María Magdalena con otros. Y ahora Juan va a narrar el encuentro con otras personas. Mira el versículo 19. Versículo 19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor, ahí se encuentra con los discípulos, pero no estaba Tomás. Y ellos estaban, después de lo que había pasado, que Jesús había resucitado, que habían puesto su cuerpo ahí, que habían escuchado que no estaba la piedra ahí, que estaban experimentando temor. Tenían temor. Esa palabra es una emoción experimentada que les lleva a tener sentimiento de peligro y de querer huir o de querer defenderse de algo. ¿Y de qué tenían miedo? A los judíos, dice, por temor a los judíos. ¿Y qué ocurre cuando ellos estaban encerrados ahí? Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, pero quiero que notes algo, las puertas estaban cerradas. Así que Jesús entró de una forma sobrenatural en ese cuarto. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La costumbre que Jesús tenía siempre era decir, la paz sea con ustedes. La presencia de Jesús era la misma paz que ellos necesitaban en ese momento de dolor. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos ahora dejan el temor y se alegran. Cambia ese sentimiento de temor por alegría. Vemos que los discípulos habían estado dominados por el temor. Y el temor realmente nos impide avanzar en nuestro caminar con el Señor. Si el temor hubiese dominado a ellos, si ellos no hubiesen sido libres del temor, el cristianismo no hubiese avanzado. Porque el temor te detiene. Pero Jesús llegó y los liberó del temor y ellos experimentaron ahora la paz de Dios y empezaron a anunciar acerca de Jesús. Jesús se aparece a sus discípulos y les recuerda que la paz de Dios es más grande que el temor que podemos experimentar en la vida. Y cuando ellos disfrutan de esa paz de Dios, el temor se va y se llenan de alegría. No sé con qué temor tú estás enfrentando la vida. No sé qué temores hay en tu vida. Hay muchos temores que los seres humanos tienen, pero no lo decimos a otros. Temor a fracasar como cristianos, y no hay nadie que pueda andar perfecto como cristianos. Temor a fracasar como esposo, como esposa, como padre. Temor a la gente, a que nos digan que somos cristianos. Jesús le dijo a los discípulos, la paz los traigo.
Y lo único que realmente nos puede hacer vencer al temor es experimentar la paz que ya Jesús ha puesto en tu corazón. La paz no es algo que tú tienes que crear. Si tú abriste tu corazón a Jesús, la paz de Dios ya está en tu vida. Y tú tienes que dejar que esa paz realmente reine y llene tu vida y domine tu vida. Y ahora Juan va a narrar el encuentro, no solamente narró el encuentro de María Magdalena, el encuentro de sus discípulos, a María Magdalena que estaba llorando, a los discípulos que estaban llenos de temor, y ahora va a hablar con Tomás. Mira el versículo 24 y 25. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Por eso él no sabía que Jesús se había aparecido. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Le empezaron a testificar a Tomás. Hemos visto al Señor. Y mira lo que responde Tomás: mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Tomás no es una persona que era ajeno a las enseñanzas de Jesús. Era un discípulo de Jesús. Era alguien que había escuchado las enseñanzas de Jesús. Pero él creía firmemente que Jesús había muerto. Y aún más cuando los discípulos, todos los discípulos, le empiezan a decir: hemos visto a Jesús, se niega a creer el testimonio de los otros discípulos. Y a veces me he topado con cristianos que cuando les comparto algo y les pido: avanza en tu fe, confiando en el Señor, no en tus fuerzas, sino confiando en el Señor, siempre tienen un argumento para quedarse estancados. Y no lo digo eso para juzgarte, sino que te quedas ahí y no logras experimentar el avanzar con el Señor, el caminar más con el Señor. Y en ese momento Tomás estaba ahí. Y Tomás decidió quedarse ahí en ese lugar y no avanzar y no experimentar lo que Dios quería hacer en la vida de él. Y mira el atrevimiento de Tomás. Él pidió 2 cosas para creer. ¿Qué pidió? Yo quiero ver. Pero no solo dijo yo quiero ver, sino dijo yo quiero tocar. Quiero meter mis dedos. Mira lo que está diciendo. Quiero meter mis dedos en sus heridas y en su costado. Qué tremendo atrevimiento está teniendo en ese momento Tomás. Esperando que ciertas cosas se cumplan para poder avanzar. Dios, quiero que me soluciones esto para yo poder avanzar en mi caminar contigo. Y mira lo que sigue pasando, Juan 20, versículo 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Ahora sí Tomás estaba ahí. Aunque las puertas estaban cerradas, nuevamente cerradas, Jesús entró. Imagínate ese momento, las puertas cerradas. Tú tienes todo cerrado porque por temor estaban las puertas cerradas probablemente. Y en eso aparece Jesús. Entró de forma sobrenatural. Y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Una característica de Jesús. Él trae paz. Y versículo 27. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Quieres tocarme? ¿Quieres verme? Dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Le da permiso para que lo mire y para que toque sus heridas. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo. Se lo está diciendo a un discípulo de él. No seas incrédulo. Y esa palabra es apistos, que significa una falta de creencia y confianza en alguien. Estás dejando de confiar en mí. Probablemente mientras que él era discípulo y caminaba con Jesús, él confiaba. Pero ahora ha llegado un momento en que él está desconfiando y no está depositando su confianza en Jesús. Y a veces así nosotros caminamos. Hemos empezado confiando en Jesús, pero luego ciertas circunstancias ocurren en nuestra vida y empezamos a desconfiar. Y empezamos a permitir que la desconfianza entre en nuestro corazón. Y eso nos impide experimentar la bondad de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Y dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe.
En lugar de negarme, en lugar de dudar, sé un hombre de convicción. De convicción. Alguien que realmente dice con convicción total, Jesús ha resucitado. Yo creo que Jesús ha resucitado. Los cristianos que murieron en el primer siglo fueron cristianos de convicción, que tenían la convicción tan certera que Jesús es su Salvador y que ellos tienen la vida eterna, que ellos predicaron el Evangelio y aún sabiendo que iban a ir contra ellos y los iban a matar, seguían predicando porque era gente de convicción. Y la convicción los hacía avanzar en medio de la vida y aún en medio de las dificultades y las adversidades que ellos experimentaron. Quizás ahí Tomás empezó a experimentar un momento muy difícil en su vida. Pero mira lo que sigue diciendo en el versículo 28. Después que Jesús le da el permiso que lo toque, ¿qué ocurre? Y yo me pregunto, ¿qué sería de mí si yo hubiese estado ahí? ¿A quién representaría? ¿A Pedro, a Juan o a Tomás? Porque nosotros nos alejamos de ellos y pensamos en ellos como personajes. Pero quizá cada uno de nosotros podría identificarse con alguno de ellos. Y ahora Tomás hace una declaración tremenda después de que Jesús le deja ese momento de tocarlo y verlo. En el versículo 28 dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Después de tocarte, después de verte, no se quedó callado. Después de tocar a Jesús resucitado, dijo, Señor mío. Y esa palabra Señor es, te reconozco como el amo de mi vida. Dios mío, te reconozco como divino. Jesús no solo es hombre, Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Y en ese momento, ese Tomás que estaba negando, ese Tomás que estaba incrédulo, ese Tomás que le decía, no les creo lo que ustedes me dicen, en ese momento ese Tomás está predicando de Jesús y está diciendo, Señor mío y Dios mío, cambió ahora a ser un hombre de convicción. ¿Te das cuenta? Cómo Jesús transformó después de resucitar, siguió obrando en María Magdalena, siguió obrando en sus discípulos temerosos y siguió obrando en Tomás, que estaba negándolo en su fe. Una de las cosas increíbles y tristes en el día de hoy es la cantidad de gente cristiana que se aleja del Señor por años y por tiempo. Y estos días es más que antes. Pero Dios siempre quiere obrar en ellos, que quizás se han transformado como Tomás y ahora ya no creen y ya tienen dudas. Y Dios quiere darles una nueva oportunidad. Y Jesús le dijo algo a Tomás. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Está bien si quieres creer, tocándome y verme, pero más dicha tiene en creer sin ver. En creer sin ver. Te pregunto en esta mañana, ¿a quién te pareces tú? ¿A María Magdalena, que vives gobernada por la tristeza y el dolor y que crees que Dios no te puede usar de manera especial? Y Dios hoy día te quiere enseñar una lección importante, que tú eres hija especial de Dios y que Él quiere usarte de manera especial. Y recuerda quién primero se apareció a Jesús, ¿a Pedro? ¿A Juan? ¿A quién se pareció? A María Magdalena, una mujer. La dignificó. Dignificó a las mujeres. En medio de una sociedad donde se ponía en bajo las mujeres, la dignificó. Así que, mujeres, ustedes son hijas de Dios, hijas del Rey. No importa las circunstancias que han ocurrido tristes en su vida, Dios sana, como sanó a María Magdalena. La sanó de 7 demonios. La liberó de un problema mental, físico y emocional. Y la hizo nueva. Totalmente nueva. Y luego en la lucha de la resurrección, aún Jesús sigue hablando en ella. Y ella le dice, Raboní, te reconozco como el que vas a guiar mi vida. Luego los discípulos temerosos, y quizá aún tú eres cristiano, pero aún sigue el temor dominándote. Aún sigue el temor venciendo en tu vida y tomando
fuerza en tu vida. Y los discípulos tenían temor. Pero Jesús transformó a ellos en hombres valientes cuando entendieron que la paz de Dios estaba en ellos, que Jesús estaba en ellos y ellos pudieron caminar. Quizá tú te pareces a Tomás. Creo que nadie acá quiere parecerse a Tomás. Yo le digo a alguien, levanten la mano, ¿quién se parece a Tomás? Nadie va a levantar su mano, ¿no es cierto? Pero quizá tú te pareces a Tomás. Quizá hay alguna incredulidad o dudas que quizá tienes aún. Y que esas dudas y esas incredulidad la tienes en tu corazón y no lo has confiado a nadie. Lo mantienes en lo secreto. ¿Cómo Tomás se liberó de su incredulidad y sus dudas? Cuando él lo dijo. Mira, él dijo algo atrevido. Cuando yo lo toque, cuando yo lo vea, yo creeré. Solo puedes liberarte de tu incredulidad y tus dudas diciéndolo. Yo tengo esta incredulidad y tengo esta duda. Diciéndoselo a Dios. Y en ese encuentro con Dios, como se encontró Tomás con Jesús, Jesús lo transformó y lo sacó de ser un hombre de dudas, de ser un hombre que negaba cosas, a ser un hombre de convicción y decir, Señor mío, Dios mío. Lo transformó completamente. ¿Sabes por qué María Magdalena fue transformada de una mujer que lloraba a una mujer que ahora salió corriendo y estaba hablando de Jesús? ¿Sabes por qué los discípulos que estaban llenos de temor, cierra la puerta, que los judíos pueden venir y nos encuentran? Y ahora estaban llenos de valentía. ¿Sabes qué hizo que un hombre como Tomás, que había dicho, yo creeré cuando lo toque y cuando lo vea, en un hombre ahora de convicción? ¿Sabes lo que hizo eso? Un Jesús que murió, pero que resucitó al tercer día. Ese Jesús que resucitó sigue transformando vidas. Nosotros no creemos en una religiosidad de solo creer, Jesús resucitó. Jesús resucitó para transformar mi vida. Jesús resucitó para hacer algo grande en mi vida. Y yo no sé con qué estás luchando hoy. Si estás luchando quizá con no sentirte valorado, si estás luchando con temor o estás luchando con dudas. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar una canción que dice, ya no soy esclavo del temor. Me envuelves hoy con una canción. Melodía. Mira la letra de esta canción. Esta canción la cantó Julio Melgar cuando estuvo atravesando la lucha con el temor, porque le dio cáncer. Y aún en medio de su enfermedad y que el temor quería tomar dominio de su vida, él rindió ese temor a Dios. Y Dios lo transformó. Que aún estando en momentos de tratamiento, de sanidad, y viéndolo, cuando yo lo vi totalmente diferente. Ya su cuerpo era deteriorado por la enfermedad. Pero su alma alababa a Dios, cantaba a Dios, saltaba. Lo hizo un hombre de convicción, de declarar que yo creo en Dios, que el temor no me va a dominar, que el sentirme angustiado y lleno de dolor y sufrimiento no me va a dominar, que la incredulidad o las dudas no van a tomarme. Y él cantó esta canción y la vamos a cantar juntos hoy día. ¿Puedes ponerla de nuevo, por favor? Tú y yo somos hijos de Dios. Y hoy día estamos celebrando que Jesús Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has dado. Hoy día celebramos este día para honrar, glorificar tu nombre. Gracias porque tú transformas vidas. Transformaste la vida de tus discípulos temerosos. Transformaste la vida de María Magdalena
y transformaste la vida de Tomás. Y aquí estamos hoy aquí, Señor, reunidos en este lugar. Y cada uno de los que estamos aquí necesitamos seguir siendo transformados por ti, Señor. Seguir experimentando el poder tuyo en nuestras vidas. Padre, obra en cada uno de los que hoy día han venido aquí. Obra en sus corazones, obra en sus vidas. Guíanos a caminar contigo día a día, Señor. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.